soy Pepe Forte y otra vez te acompañaré a un recorrido tecnológico por un nuevo producto del universo fotográfico del momento. Me refiero a un lente de Sony, un lente zoom, y en este caso es un 24-240 milímetros y es un lente destinado a la serie de cámaras de Sony de óptica intercambiable y además carentes de espejo, que tienen CMOS o sensor full frame, o sea, de tamaño completo. Y me refiero, por supuesto, a la serie A o Alpha 7 de Sony. Antes de comenzar a hacer el recorrido tecnológico por el lente, es importante que te muestre la caja. Y quiero que notes que se trata de una caja de color naranja. ¿Y cuál es la importancia o qué es el significado de este color? Significa que el lente que se encuentra dentro del contenedor es un lente destinado para la serie full frame o a tamaño completo. Antes de comenzar, de todas maneras, otra vez, hay algunas puntualizaciones que debo hacer. ¿Qué cosa es un CMOS full frame o un CMOS a tamaño completo? Cuando comenzaron las cámaras digitales hace ya más de 10 años, inicialmente el CMOS, que es en este caso el sustituto de la película, no tenía ni el tamaño ni la proporción del formato de 35 milímetros de las cámaras de película, que todavía se venden, pero sin duda son un fenómeno en plena extinción. Las cámaras son digitales desde hace mucho tiempo. Cuando comenzaron en ese momento, los fotógrafos profesionales comenzaron a exigir de que por qué razón las cámaras digitales no tenían un CMOS del mismo tamaño y proporción equivalente a lo que era la película de 35 milímetros, y eso comenzó a funcionar. Esos ofrecimientos comenzaron a hacerse en aquel momento a un poco más de precio. Todavía se mantiene ese patrón. Las cámaras digitales que tienen CMOS full frame o de tamaño completo son más caras y no son la mayoría. La mayoría de las cámaras son aquellas que no tienen el CMOS del tamaño de 35 milímetros. Sony comenzó con esta serie de cámaras espectaculares. Me refiero a estas cámaras que son compactas, de óptica intercambiable y que carecen de espejo, con una serie muy exitosa que se llamó NEX. Digo que se llamó NEX, N-E-X, porque más recientemente Sony ha comenzado a sustituir esa designación de NEX, N-E-X, por la designación de Alpha. Respecto a este lente, en este caso el 24-240, y la abertura máxima es 3.5 y la abertura mínima es 6.3. Este también es un lente OSS, lo cual significa que tiene el lente pues estabilización óptica. Este lente en particular, 24-240, es un ángulo ancho notable. Y por otro lado, tratándose de 240, esto es un tele que ya comienza a estar en casi, vamos a decir que 300 milímetros es lo que es un tele largo. Esto tiene 240, pero lo interesante y lo bueno en este caso es que puesto en esta cámara, por supuesto que vas a aprovechar todo el full frame que la cámara te garantiza. De modo que creo que es uno de los ofrecimientos más interesantes a nivel fotográfico que tiene alguna firma en este momento. He de recordar que Sony tiene dos tipos de bayonetas, porque tiene dos tipos de cámara, dos tipos de formatos. Sony tiene SLRs, o sea, cámaras SLR de gran tamaño, semejantes a lo que era en el pasado, las cámaras de 35 milímetros, y tiene además esta serie que son las cámaras compactas de óptica intercambiable, pero carentes de espejo. La bayoneta Alpha para las Sony, que son de más tamaño, y la bayoneta E, como se puede apreciar en esta caja, que es la bayoneta E, lo que está representando la caja de este lente. Obsérvese cuán fácil de manipular es el lente. Rotando, es un lente de barril, un lente de anilla. No es como algunos lentes que son de cañón, que a veces son más rápidos. Los lentes de cañón, especialmente cuando tiene distancias ópticas extremas, como es el caso de este, que va de un ángulo ancho que es un 24, repetimos, son 240. A veces el lente de cañón, que lo que hace es esto, desplazas la mano de este modo y así se desplaza el zoom. En este caso es de manera rotatoria, y he estado probando y creo que realmente, a menos que adoptes una especie de posición de contorsionista, es un poco difícil, aunque fíjate que aquí lo estoy haciendo, es un poco difícil que con una sola rotación puedas llegar de un extremo al otro, pero como ves, tampoco es imposible. Es posible, como puedes apreciar. Lo que ocurre es que no es cómodo. El lente es pesado, así que me habría gustado que este lente fuese quizás como exigen los fotógrafos profesionales, en un zoom tan extremo como este, que fuese más de cañón. La rosca exterior del lente es 72 milímetros. Como siempre recomiendo que se proteja
el lente tanto primero con un filtro UV o con un filtro neutral, y además también pues habitualmente, como puedes estar viendo ahí, le estoy colocando un filtro, un polarizador para el tipo de fotografías que este servidor hace, que básicamente fotografía muchos automóviles, y los automóviles habitualmente pues tienen, a menos que se trate de los carros que tienen ahora algunos modelos, esa pintura mate. Los carros tienen mucho brillo, y está también el asunto de la cristalera, y esto para un fotógrafo de automóviles es capital, este filtro polarizador que permite penetrar reflejos o eliminar reflejos indeseados. Ahora bien, ¿qué pasó? Cuando Sony sacó al mercado la primera serie de cámaras de CMOS de tamaño completo, que es una de la A7, sacó la primera, no estaba tan preparado en ese momento para poder enfrentar las necesidades de un CMOS de tamaño completo, de modo que muchos fotógrafos, entre ellos este incluido, comenzó utilizando lentes de la otra serie, como este lente que estamos ahora aquí presentando frente a la cámara, en ángulo ancho, es un 10-18. Esto es un lente para la otra serie de cámaras que no tienen el frame de tamaño completo, y comenzamos a utilizarlo. Pero ¿qué pasa? Este tipo de lente, cuando se acopla a este tipo de cámara de cuadro completo, produce el desagradable efecto de vignetting, o sea, de cornering, que oscurece los extremos, las esquinas del fotograma, aunque realmente he de reconocer que pensé que iba a ser un fenómeno más acentuado, y para mi satisfacción no fue de esa manera. Para los fotógrafos que tienen ya anteriormente, que tenían Sonys, que son compactas de este tipo, pero que no son de full frame, si los lentes que habían adquirido, como este exactamente, como el 10-18 y otros más que los tenían, que si la pregunta, si los pueden usar en esta cámara o si los deben usar en esta cámara, la respuesta doble es la siguiente: sí se puede usar en esta cámara, pero no se debe usar en esta cámara porque está perdiendo la resolución que garantiza el CMOS, y además también se producen efectos desagradables como esa que acá cité hace unos minutos, el asunto del cornering, el vignetting, y quizás también en algunos casos, en el caso de los ángulos anchos en particular, quizás alguna distorsión en cuanto a líneas horizontales que deben estar totalmente rectas y quizás aparezcan un poco abombadas. De todas maneras, todo eso se corrige en Photoshop, es la solución que uno siempre tiene a mano. Los resultados fotográficos de este lente, tanto en colores como en blanco y negro, son satisfactorios. El lente tiene un nivel de saturación de color notable, a nivel también de agudeza de foco y de detalles también me parece que es un lente excelente. ¿Cuál es el precio de este lente? Este lente no es un lente barato, es un lente que promedia sobre $1000, dependiendo del proveedor online o directamente con Sony, pues el lente anda un poquito por debajo de $1000 o un poquito por encima de 1000, pero básicamente podemos decir que en este momento el precio promedio de este lente es $1000. Quiero continuar acentuando que ojo con este tipo de formato, porque este tipo de formato podría estar destruyendo las SLR históricas por la versatilidad de este tipo de formato de cámaras. Sony en este momento ya es una marca seria que compite muy de tú a tú con marcas anteriormente establecidas, como es el caso de Canon y el caso de Nikon, y están en este caso en particular, no es que estén compitiendo con este tipo de formatos contra cámaras semejantes de estas dos compañías, sino que están compitiendo con este formato, que son cámaras a la larga más pequeñas, están compitiendo y robándole ventas a lo que son las SLR grandes, tanto de Nikon como de Canon. Y ojo que Sony se ha convertido en una verdadera amenaza. Personalmente estoy acudiendo a estas cámaras, ya se nota posiblemente el entusiasmo por los productos de Sony, y tengo muchos colegas que han estado haciendo la migración, están haciendo un éxodo de las SLR tanto de Nikon como de Sony, no exactamente a las SLR de Sony, sino a este tipo de cámaras. ¿Por qué razón? Porque son más pequeñas, son más livianas. Esta cámara, como podrías ver en el video, a la A7 II, es una cámara que en tamaño es semejante a la F1 de Canon profesional, aquella del año 1981, porque las SLR han venido creciendo, las otras cámaras, de una manera tremenda en los últimos casi 30 años, de modo que hoy día no hay una SLR que sea compacta. Las cámaras son muy grandes, son muy voluminosas, especialmente cuando le agregas lo que es el battery pack. La cámara crece muchísimo y los lentes ni qué contar.
Así que nada más, no creo que tengo nada más que agregar. Simplemente se trata de otro magnífico producto de Sony. Gracias como siempre por su atención. Suscríbete a este canal y prontamente verás más videos y más reviews del actual fascinante panorama fotográfico. Gracias.